Bueno, buen día a todos los que no pude saludar, mis hermanos. Vamos a abrir la Biblia, nuestra Biblia, en el capítulo 24, ya la última hojita para muchos del Evangelio. Ya estamos a solamente 2 sermones de concluir, si el Señor nos da vida a esta hermosa serie, donde pudimos ver el Evangelio. De hecho, este es el último sermón que yo doy sobre Lucas puntualmente. Lo va a concluir después otro hermano. Pero ha sido un caminar con Jesús y Lucas nos lo ha mostrado hermoso. Y el Evangelio, como le decía en un comienzo, cuando nosotros pensamos en el Evangelio, a veces lo reducimos simplemente a un momento de la Escritura. Pero la Escritura nos muestra todo un recorrido, justamente, una obra única y perfecta de Cristo. Y si lo pensamos desde la eternidad, a mí me gustaría que pudieran usar un poco la imaginación. Imagínense en un trazo desde la gloria eterna, desde la Trinidad, antes de que cualquier cosa fuera creada, el Hijo existía perfectamente en comunión, en gloria con el Padre y el Espíritu Santo. Y ellos esto es parte fundamental del Evangelio también. Pero llega un momento donde ellos deciden, si trazamos esta línea de la eternidad que se traza eternamente, pero llegó un momento, Gálatas 4 dice que justamente hubo la encarnación. Y el Hijo eterno desciende a hacerse hombre, desciende a ser parte de su creación, a ser parte de una de sus creaciones para reconciliar al mundo consigo mismo. Y eso hace parte también, la encarnación, cuando empezamos a ver el Evangelio de Lucas, cómo Él se encarnó, se hizo hombre. Pero no solamente queda ahí el Evangelio, sino que Él también vivió una vida perfecta. Él vivió la vida y obra de Jesús, hace parte del Evangelio. Él vive en obediencia perfecta, revela al Padre, anuncia el reino, cumple cada una de las cosas, justicia, para que vos y yo, justamente, la que vos y yo no podemos vivir, esta vida justa. Entonces empieza este trazo, pero no solamente desciende desde un momento de gloria, como Filipenses dice, sino que se humilla más todavía, teniendo una muerte de cruz. Y si pudiéramos trazar esto, va a caer más todavía este trazo. La vida y obra de Jesús, pero no solamente la humillación, sino una humillación de muerte. Ese es el punto más profundo de su descenso, a una obediencia absoluta, donde la muerte y la cruz podría ser, digamos, el clímax. El clímax normalmente va para arriba, pero en Cristo nos muestra cómo Él desciende. Pero no queda ahí, sino que resucita y vuelve otra vez a la tierra. A la vida, puntualmente es lo que estuvimos recordando el domingo pasado. El Hijo, el saltado por el Padre, lo resucita y vence la muerte y abre un camino vivo para nosotros. Pero tampoco queda ahí, hermanos. No solamente Él se aparece a cada uno de sus discípulos y a muchos para que esto sea visible, pero también asciende Él. Y lo vamos a ver después, quizás lo vemos puntualmente en Hechos. Lucas relata muy poco acerca de esto, pero Lucas es el mismo autor de Hechos. Entonces por eso lo deja para el siguiente libro. Pero vemos la ascensión y Él vuelve a la presencia del Padre, ya no como simplemente un bebé en pañales indefensos, sino otra vez en gloria. Otra vez en gloria. Él no perdió la gloria que ya tenía en la eternidad. Pero no solamente Él queda ahí simplemente sentado, sino que Él es un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y eso hace parte del Evangelio también, hermanos. Él es el Rey que está sentado y también un sacerdote. Y está la gloria de la diestra del Padre, culminando en un descenso, se entroniza y intercede por su pueblo, cada uno de nosotros. Hace todo esto parte del Evangelio. Ahora, en ese trazo que ustedes imaginaron, que parece como una especie de raíz cuadrada, podríamos pensar. Si ustedes vertieran de arriba algo de agua, ¿ustedes dónde piensan que cae primero o se empieza a llenar? Evidentemente desde la parte más baja. No quiere decir que pensamos en el Evangelio como la cruz y la humillación de Cristo como el aspecto más importante, pero que el resto del Evangelio, sino que es el clímax de este descenso, donde Cristo toca fondo por nosotros y allí se concentra la humillación
de Cristo, justamente para que todo esto se fuera logrado por cada uno de nosotros. Y allí se derrama la gracia de una manera más visible que en cualquier otra parte de la Biblia. Toda justicia en la cruz, todo amor, pero toda ira también, misericordia fue derramado en ese mismo lugar. Y nosotros la semana pasada, como un aspecto del Evangelio, que fue la resurrección, como eso nos da también esperanza para nosotros. En una contundente evidencia de la resurrección, Jesús realmente murió, esto lo testifica la sepultura de él. Realmente fue sepultado y realmente resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, como dice Primera de Corintios. Y nosotros vimos cómo Lucas enfatiza, hay testigos, está José de Arimatea, él mismo prestó su tumba, él dice, yo mismo lo bajé, están las mujeres, está Pedro también hablando de esto. Posiblemente confundidos, todavía no les encaja qué es lo que está pasando, con temores, pero por supuesto Dios nos está mostrando estas evidencias de estos hombres temerosos para mostrar que la fe cristiana no nace simplemente de deseos, sino de evidencias, de hechos. Y eso es lo que nosotros podemos ver en la Biblia. Lucas escribe al autor, a Teófilo, a la persona primera que está escuchando, dice, para que vos tengas convicción de estas cosas que sucedieron del Evangelio eterno de nuestro Dios. Y nosotros también recordamos que esa tumba vacía no es un símbolo simplemente, así como tampoco lo es una cruz. Nosotros no adoramos ni una tumba, ni la Biblia, ni la cruz, sino que lo que demuestra específicamente esto. Es sobre la columna sobre descansa todo el Evangelio. Pablo le dice, si Cristo nos resucitó, todos nosotros seríamos los más dignos de lástima. Sin resurrección seríamos dignos de lástima. Hermanos, en la cruz Cristo pagó el precio y fue aceptado en la resurrección, aprobado por Dios, justamente, diciendo realmente en el silencio, en la muerte que hubo el viernes, en el silencio que hubo el sábado, el Señor está haciendo justicia por cada uno de nosotros. Y Él termina diciendo, consumado es, porque esta obra ha sido consumada. Y de hecho, seguimos, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos. Por eso dice Pablo, somos los más dignos de lástima, porque nosotros aún seguiríamos en nuestros pecados, porque no habría redención para nosotros, seríamos hijos de ira, de la justa ira de Dios. Pero hermanos, Cristo vive, eso lo escuchamos el domingo pasado, y por eso tenemos una fe sólida. El perdón es real y la esperanza que tenemos cada uno de nosotros es eterna. Y como escuchamos el sermón pasado, fue viernes. Fue un día doloroso, fue un sábado en un silencio donde pareciera que Dios no obrara, pero finalmente llegó el domingo, donde el Señor resucitó en victoria. Cuando todo parece que Jesús, Dios, no actúa, Él sigue obrando. Cuando parece que todo está perdido, finalmente recordamos que el domingo viene. El Señor tiene esta promesa para cada uno de nosotros. El Cristo resucitado se revela y hoy vamos a ver cómo abre las Escrituras. Él abre las Escrituras a sus discípulos en medio de la revelación y nos anticipa la gloria, no solamente la de Él, que ya tiene, sino la nuestra. No solamente la resurrección es un ánimo para nosotros, sino la gloria, cómo el Señor nos va a glorificar, cómo va a restaurar este cuerpo caído, lleno de pecado, lleno de corrupción, de enfermedad. Pero finalmente el Señor dice, lo va a hacer, lo prometió y lo va a hacer. Así que, así como la idea para ellos, yo les quiero compartir, la idea que ellos entendían es que el Cristo resucitado, o lo que vemos en el pasaje, abre los ojos de los discípulos mediante la Escritura, lo hace mediante la Escritura, y en presencia de ellos se manifiesta, esto les da certeza. Para nosotros, yo quiero que pensemos en esto, hermanos. Deja que Cristo resucitado abra tus ojos, escucha la palabra, reconócelo en la palabra, en ella, y deja que esta palabra y Dios transforme la confusión que tenemos para que la convierta en certeza. Esto fue lo que hizo la palabra de Dios en los discípulos. Ellos están confundidos, huyendo. Finalmente el Señor se revela por medio de su palabra, se revela a Él mismo por medio de su palabra, y esto le da certeza. Voy a repetir la idea. Deja que Cristo resucitado abra tus ojos. Escucha su palabra, reconócelo en ella y deja que transforme
tu confusión en una certeza viva para cada uno de nosotros. Y voy a estar separando este sermón en 2 puntos, hermanos, porque veo estas 2 escenas. Las escenas son simples, las que vamos a estar leyendo. En el camino y en Jerusalén. El Señor se revela en el camino a los discípulos, a 2 discípulos por lo menos, y se revela a los discípulos en Jerusalén, en la mesa allí. Así que vamos a estar viendo Lucas 24 y quiero dar lectura a la palabra de Dios, pedirle que ella obre en nosotros también, que el Señor se revele, así como cantamos, que nos muestre a Cristo. Lucas 24, del 13 en adelante, y dice: aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo conocieran. Él les dijo: ¿qué discusiones son las que tienen ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y con los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de esto, este es el 3er día de que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto una aparición de ángeles que decía que Él vive. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés, continuando por todos los profetas, explicó lo referente a él en las Escrituras. Y se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ha declinado. Entró a quedarse con ellos. Al sentarse en la mesa de ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo le dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron unos a otros: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la Escritura? Señor, queremos, Señor, que por favor tú hables a nuestra vida, Señor. Queremos que tú te reveles, Señor, que tú nos hables por medio de lo que tú has designado como esta revelación especial, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ella. Te pido, Señor, que por favor nos des entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, que has enviado para darnos luz. Te ruego, Señor, que por favor continúes hablando a nosotros, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Este sermón se llama Un corazón que arde por su palabra, justamente. Así que vamos al primer punto. Jesús abre las Escrituras. Y el segundo punto, Jesús se revela, pero también en Jerusalén. Y no solamente se revela, sino que comisiona a los discípulos. Yo creo que es importante notar que en el relato que tuvimos, en esta narrativa, es que los discípulos se están yendo de Jerusalén. Yo creo que es notorio, de hecho aparece hasta los kilómetros. Es como si nosotros agarráramos de acá y los discípulos, esto es Jerusalén, están agarrando para capital y están llegando a Berazategui ya, más o menos. Y
es importante notar esto, Lucas nos lo muestra intencional, porque finalmente él había prometido que en Jerusalén iban a empezar a suceder un montón de cosas y ellos estaban yéndose de ahí. Y en el camino se les aparece, si ustedes miran el 17, y él le pregunta, ¿de qué están hablando? ¿De qué hablan? Y Cleofas y otro discípulo lo frenan, y de repente frenan la situación y le preguntan con un semblante triste, dice el capítulo, ¿sos el único acaso de que él está viniendo a Jerusalén y no te enteraste de las cosas que están sucediendo? Y él le pregunta, bueno, ¿qué pasó? Jesús mismo le está preguntando a él. Y es importante que noten, y yo quisiera que vieran en el texto, nos concentremos acá en el texto, no en el ruido, en el verso 19, ¿qué dice? Era un profeta. Mire cómo lo está expresando estos discípulos. Era un profeta poderoso. Y nosotros esperábamos, está hablando en pasado, era en pasado. Ahora, Cristo le está haciendo esas preguntas intencionalmente a ellos para que pudieran darse cuenta después de qué es lo que está pasando en ellos. ¿Qué pasó? Ellos dicen, él era esto, nosotros estábamos esperando esto. Y bueno, ¿y qué esperaban ellos? Justamente con la palabra. Claramente la decepción de ellos no proviene porque Dios fracasó, sino porque ellos entendían de una manera errada. Ellos interpretaban errado los profetas, la palabra. Y su esperanza de un Mesías, de un Salvador, estaba centrada quizás simplemente en alguien que lo liberara de una manera política, de una manera espectacular y que derrocara al imperio romano. Algo finito, algo debajo de este sol. Su esperanza estaba puesta acá, puntualmente en la tierra. Pero la crucifixión, de hecho la muerte de Cristo, para ellos obviamente había significado un fracaso. Y es curioso que miren el 22 y el 24, ellos ya estuvieron presentes cuando las mujeres vinieron y le dijeron, has resucitado. Los ángeles me dijeron, de hecho dice, uno de nosotros, que nosotros vimos en el pasaje anterior, que era Pedro, que se va y se agacha y mira, él dice, ya nos habían anunciado. Los discípulos no podían procesar esto, no podrían procesar cómo morir en la cruz bajo el imperio romano iba a ser victoria. Ellos quisieron, agarraron y se fueron. Con muchos de los discípulos que en otros pasajes nos dicen que se fueron y tomaron otros oficios también muchas veces. Así que sin Dios se revelara en las Escrituras, ellos no podían ver justamente lo que está pasando en sus vidas. Por eso, ¿qué hace Jesús? Miren el 25. No solamente los exhorta, 25 al 27, el Señor le está diciendo insensatos, necios. Le está diciendo, no captan el sentido. Ustedes son lentos, literalmente la palabra en griego es lentos para creer. Ustedes están generando una resistencia. Ustedes son tardos de corazón, es lo que le está diciendo acá. En contraste con lo que ellos pensaban o la interpretación que ellos le querían dar, justamente por sus necesidades, ellos están no queriendo o no pudiendo ver, porque finalmente es el Señor el que nos da la luz para poder ver estas cosas, ¿no? Y Él dice, no era necesario esto. ¿Cuántas veces lo ha estado repitiendo el Antiguo Testamento? Y Cristo cuando estuvo acá, estuvo repitiendo una y otra vez, era necesario que yo muriera. Esto es victoria, porque voy a vencer la muerte. Pero ellos no lo entendieron. El sufrimiento de Cristo aquel viernes no es un accidente, no es que se le escapó al Señor. La cruz y la resurrección pertenecen al diseño eterno del Evangelio de Dios. Él ya lo tenía planificado justamente. Cristo mismo es donde Él interpreta las Escrituras. Él agarra y le da una masterclass en el camino a estos dos discípulos. Qué increíble este momento para Él. En medio de la incertidumbre, piensen lo que está pasando por la mente de estos discípulos caminando decepcionados, volviendo otra vez a sus casas, lágrimas, desesperanzas. Hermanos, y quiero que se haga una pregunta. ¿Qué hace Jesús, el autor de vida, para poder darle consuelo, esperanza? ¿Qué ven ustedes en el pasaje? Les abre la Biblia. Les abre la Biblia. Él dice que va y desde Moisés, pasando por los profetas, les empieza a hablar acerca de cómo Él se revela en las Escrituras. Les da clases de hermenéutica,
de la clase de cristología, de teología bíblica, de todo lo que la Biblia dice acerca de Él. No cómo van a solucionar el problema, sino cómo Él es la solución, que finalmente si ponemos los ojos en Cristo, finalmente cualquier cosa va a modificar nuestra incertidumbre, nuestras lágrimas. Moisés, pensemos que cuando dice Moisés estaba refiriéndose a todo el Pentateuco. Empezó en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, hablando de Cristo, pasando por los profetas. Qué misterio saber qué pasajes son los que le habrá dado. No los tenemos y bueno, no importa. Finalmente entendemos que toda la Biblia es el consejo de Dios. Pero uno diría, yo no me levanté esta mañana con ganas de ir a Números, con ganas de ir a Lamentaciones, de Abdías, a ver qué habla de Cristo. Porque uno muchas veces agarra en nuestros momentos complicados, nuestros viernes, sábados, donde hay silencio, lo último que hacemos a veces es agarrar la Biblia y poder decirle al Señor, háblanos, háblanos. Le pedimos a Cristo, muéstranos el Evangelio, muéstranos lo que tú quieres decirnos para nosotros, móstrate. Finalmente queremos ver quién sos vos para poder nosotros adorar y descansar en este Dios soberanos. Cristo se revela por medio de la Escritura. Yo quiero hacer un énfasis en esto. Cristo se revela por medio de la Escritura. No por otros medios, no por impresiones internas de que siento esto. No, por visiones privadas. No, Gálatas dice, considérenlo un anatema si viene otra revelación. Tampoco Pedro dice por interpretación privada. No sucede de esta manera. El error que ha sido histórico, de hecho, es de separar al Cristo histórico revelado en la Escritura con una experiencia subjetiva, algo que a mí, yo siento algo, este Cristo espiritual, este Cristo interior. Y es un error histórico, no solamente de este siglo. De hecho, a Lutero había un grupo que se llamaba los entusiastas, ya decían estas verdades, estas mentiras en realidad. Decían que el Espíritu hablaba directamente al alma, sin necesidad de la Escritura. Es por eso que los reformadores se levantan y dicen, no, solo la Escritura finalmente nos va a revelar a Cristo. Lutero les escribe y le dice, el Espíritu Santo no viene sin la palabra. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Dios. Entonces Él es el que nos da luz justamente de esto. Sin Él y por medio de la palabra. Así que esta misma herejía con representantes en distintas eras, finalmente hay distintas voces. Ahora hay una voz de hace cientos de años ya también que habla de que están caminando en el Espíritu. Y esto se bifurca en distintas prácticas. Finalmente pensando, yo les voy a leer un fragmento de lo que estos autores dicen. No es la palabra escrita primero, sino Cristo, el agua. Y el Espíritu. Lo que es nacido de la carne sigue siendo carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, no es carne, es el Espíritu. Por lo tanto, no es antes el mapa que la vista, no es antes el propósito que la vida, no es antes la palabra escrita que el verbo eterno. Y uno podría decir, esto parece muy loable, pero finalmente nosotros no vamos a tener vida ni siquiera si Cristo no nos ha dado luz justamente por medio de su palabra. Piensen algo, hermanos. En este mismo pasaje en el que tenemos acá, Jesús resucitado tenía todo el poder para revelarse a estos discípulos con un destello de su gloria. Pero ¿qué eligió hacer? Abrir la Biblia. Eligió mostrarle por medio de la Escritura quién es Él. Él decidió que la autoridad final y suficiente para conocerlo es la Escritura. Si Jesús mismo, resucitado, creyó que el Pentateuco y los profetas y por ende la Escritura era suficiente para revelarse, ¿con qué derecho a veces nosotros pedimos y queremos y actuamos con una experiencia extra a la palabra de Dios? Hermanos, estos días vi un video que republicaron de hace años de John Piper que decía, Dios escribió un libro. Ustedes recuerdan, lo vieron por ahí en las redes. ¿Quieres escuchar a Dios audible? Bueno, lee la Biblia en voz alta. Finalmente es lo que queremos nosotros, escuchar la palabra de Dios. No vamos a madurar
sin la escritura abierta en medio de nosotros. Pablo dice, ustedes ya deberían estar comiendo, pero están tomando todavía leche. La madurez nuestra también hace parte de nosotros crecer en esto. No existe conocimiento de Cristo sin la palabra de Dios. Él mismo nos da a conocer. No existe revelación nueva en realidad, porque la revelación plena ya fue dada a cada uno de nosotros. Pastor Luis estuvo leyendo Hebreos 1 y dice, Dios, habiendo hablado por hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres y los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Finalmente, el evangelio que hoy tenemos, retratado en los evangelios y todo lo que Pablo mismo, el autor de los Hebreos, está diciendo, que es inspirado por Dios, nosotros podemos descansar en esto. Hay una historia muy corta que a mí me sirve para ilustrar esta idea. La escuché alguna vez, y es que un padre tenía 2 hijos, estaban jugando, dando vueltas, y él le dice, bueno, voy a entretenerlos. Ya no había forma, en ese tiempo no existían las tablets, pero agarró un diario, le cortó una hoja y lo agarró en pedacitos, como para que armaran un rompecabezas. Le dijo, bueno, entreténganse ahí, ármenlo. Cuando lo tengan, me avisan. De repente los niños lo armaron rápido y fueron del papá, ya está. ¿Pero qué pasó? Era fácil. De un lado, obviamente había un montón de texto, un montón de cosas, pero ellos decían, fue fácil porque del otro lado había un rey. Entonces dimos vuelta y armamos la cara del rey, simplemente, digamos en el diario que está. Y nosotros nos muestra esta ilustración algo muy parecido con nuestras circunstancias. Es exactamente lo que pasa con la Biblia. Nosotros podemos conocer versículos sueltos, historias dispersas, profecías, leyes, símbolos, pero si no vemos al Rey, todo parece desordenado en nuestra vida, obviamente. Los discípulos de Emaús tenían todas las piezas, habían escuchado la palabra posiblemente incluso escrita, incluso la pudieron haber escrito, transliterado como ellos hacían. La muerte de Jesús estaba ahí al frente suyos, la tumba vacía, pero ellos no podían armar porque no tenían todavía lo que el Señor finalmente les quería decir. Fue recién cuando Cristo murió, el Rey resucitado se les revela y les abre las Escrituras que todo empezó a encajar. Cuando Cristo se revela, es claro todo, la Biblia se vuelve clara. Cuando el Rey está en el centro, cuando nosotros nos estamos poniendo al Rey en el centro, todo tiene sentido para nuestra vida. Nuestra historia se ordena, nuestros propósitos obviamente van encaminados para otra cosa. Sin Él, sin Cristo, las piezas están sueltas, las piezas están desordenadas, no hay forma y uno se puede quedar años frustrado en esto. Pero nosotros le damos una perspectiva de decir, vamos a poner a Cristo en medio de todas esas cosas. Todo toma sentido. Nosotros, hermanos, pensando en la idea, deja que Cristo resucitado abra tus ojos. Escucha su palabra, reconócelo en ella y deja que transforme tu confusión en certeza viva. Nosotros vemos en el verso 30 un clímax. Ustedes han visto las series donde finalmente, últimamente, las series últimamente ponen las partes más impresionantes al final para que uno dé el siguiente capítulo. Este es el clímax, este es el momento. Antes la historia, el clímax estaba como en el medio, pero en este momento es un momento sumamente crítico y llama la atención porque él está hablando acerca de estas cosas y en el 30 al 32 dice, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y repartiéndolo le dijo, entonces sus ojos le fueron abiertos y lo reconocieron, pero él desapareció y ahí se acaba el capítulo de repente. Y uno, ¿qué hace? Bueno, vamos al siguiente capítulo a ver qué sucede. Ese es el clímax de la historia. Ahora esta narrativa, Jesús no está diciendo que va un poco más lejos, está por ahí simulando para esperar también que lo reciban y empezó a comer con ellos y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba la Escritura en el camino?
Los discípulos regresan justamente después de esa revelación, el verso 33 al 35, pero ellos no se quedaron allí. Imagínense la escena que acabamos de escuchar. Jesús está revelándole la palabra, sienta en su mesa, abre el pan, se desaparece y ellos se pudieron quedar simplemente con esto y generar ahí algo. De ellos pudieron ver, pero ellos no se quedaron allí en ese lugar. Ellos ya venían cansados del viaje, ya estaba cayendo el sol. Posiblemente ellos aprovecharon justamente el día para eso, porque la noche era peligrosa para viajar. Pero a ellos no importó eso. Ellos agarraron, pegaron la vuelta y volvieron otra vez a Jerusalén. Todo tiene sentido ahora para ellos. Parece algo no tan importante en nuestro texto, pero imaginémonos por qué ellos se fueron para allá, por qué ellos se fueron otra vez a su casa, porque decía, murió, no tiene mucho sentido. Ahora Jesús había muerto igual, pero ahora se le reveló y dice, ahora sí tiene mucho sentido, voy a volver. Y vuelven, regresan a Jerusalén. La palabra es puesta, los ojos abiertos, ellos ahora quieren testificar. Ya derrocar a los romanos, ya su mentalidad, digamos, de buscar una liberación política no tiene mucho sentido para ellos. Ya no importa, no pasa nada. De hecho, vuelven donde están oprimidos. Su esperanza dejó de ser política y de repente se vuelve cristológica, se vuelve el evangelio vivo en cada uno de ellos. Ellos entienden y tienen certeza, esperanza, su agenda es totalmente otra. Así que cuando Cristo abre los ojos, también ordena los pasos de nuestras vidas. Ya de repente tiene otras motivaciones, nuestra economía es otra. Finalmente no porque el Señor nos da más, sino porque nosotros ponemos en las prioridades correctas las cosas. Nuestro amor es otro, finalmente, para nuestros esposa, familia, padres. Debería ser otro, finalmente, porque el Señor es el que está actuando en medio de nosotros. Cuando nosotros buscamos agradar a Dios, buscamos glorificarle, finalmente nuestra agenda es otro. Los discípulos de Emaús estaban huyendo de Jerusalén, tristes, confundidos, sin esperanza, alejándose de los demás, de hecho. Se fueron a su casa. Pero después del encuentro con Cristo, hacen exactamente lo contrario. Ellos regresan. ¿Vuelven a dónde? A un lugar donde está la comunidad reunida. Otra vez, a aquella casa donde están todos los discípulos y ellos empiezan a dar testimonio de lo que le está pasando allí. Hermanos, un punto que quiero hacer un paréntesis acá. El cristianismo, literalmente la iglesia, como decía el pastor Luis en la reunión de miembros que tuvimos hace poco, se trata de una convocatoria. Se trata de un grupo reunidos, de redimidos, que el Señor ha llamado. El cristianismo que el Señor llama a la fe no es de una manera aislada. No puede existir de una manera aislada. De hecho, el Señor te incorpora. No existe para vivir de una manera solitaria o con un video en YouTube. Ellos estaban cansados. Ellos cambian sus planes y pegan la vuelta. No importa. Porque finalmente el Señor dice, no tiene sentido que lo vivan de una manera solitaria ya. Ellos van y se convocan, justamente, se asisten a esa convocatoria que Cristo ha hecho. Para salvar un pueblo, Cristo lo ha hecho. Para salvar a un cuerpo. Para usar a ese cuerpo para una misión más importante. Finalmente, entre todos, estamos acá, justamente por eso. Porque la iglesia trabajó unida, fue iglesia. Trabajó unida para que fuera en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Y hoy estamos 2000 años después, gracias a que ellos obedecieron la palabra de Dios. No solamente salvos ellos y digo, ya está. No, trabajamos en pos del reino. Y yo quisiera preguntar justamente a nuestras circunstancias, ¿cómo, pensando en cada una de las pasajes de la Biblia, y no voy a leer porque son más de 60, pero cómo podríamos amarnos? Piensen en estas verdades. Exhortarnos unos a otros cada día, sobrellevar las cargas unos a otros, perdonar unos a otros, enseñarnos unos a otros, hospedarnos unos a otros, sin estar presentes. Es imposible. No se puede hacer por Zoom, no se puede hacer de una manera virtual. Es presencial, comprometidos, caminando juntos.
No se puede obedecer sin un cuerpo. Finalmente no podemos obedecer este imperativo de amarnos, finalmente si no estamos rozándonos y perfeccionándonos como el Señor lo quiere. Y quisiera que pudiéramos pensar en estas relaciones concretas que nosotros tenemos como iglesia. Sin hermanos es imposible. Y 2 preguntas antes de pasar a este último punto. ¿Qué haces cuando tus expectativas no encajan? Piensen en los discípulos, Emaús, que están yéndose, ¿no? No encajan con el plan que vos tenés en tu mente. ¿Qué estás haciendo vos cuando de repente las expectativas que vos tenías, políticas, finalmente egoístas, no encajan con el plan de Dios? ¿Lees la Escritura? Una segunda pregunta, para confirmar tus ideas o para que Cristo se revele y finalmente te transforme y finalmente vos vivas para la gloria de Él, para escuchar lo que Cristo es y lo que ha hecho y nosotros responder en la adoración, en la alabanza. Finalmente eso es lo que nosotros queremos hacer. Así que hermanos, deja que el Cristo resucitado abra tus ojos, escucha la palabra, reconócelo en ella y deja que transforme todas estas confusiones en una certeza viva. ¿Por qué digo certeza viva? Y es este punto. Porque Jesús se puso en el medio de ellos, y vamos a ver del verso 33 en adelante, así me pueden acompañar, del 36, vamos a estar viendo. Pues ya vimos el 33, donde ellos van y caminan hacia allá. Y en el 36 dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Miren mis manos y mis pies, y yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no creían a causa de la alegría y porque también estaban asombrados, le dijo, ¿tienen algo de qué comer? Y ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y él lo tomó en sus manos y lo comió delante de ellos. Jesús se puso en medio de ellos, se puso en el camino, le hace preguntas, se puso en medio de Jerusalén, en medio de ellos, de esta comunidad reunida ya. Y la frase que dice es que finalmente ellos están asustados, ellos están pensando que es un espíritu. Obviamente ellos no han visto esto nunca más, nunca antes. Si a nosotros nos pasara, obviamente también nos asustaríamos. Pero finalmente es él lo que le está diciendo, ¿por qué se asustan? Si yo ya les había dicho que esto iba a pasar. Él le muestra las manos, le muestra los pies, le dice, tóquenme, acá estoy, es verdad, he resucitado. No solamente me he revelado, sino que quiero que vean esto. Pero yo creo que es importante algunos aspectos de esta resurrección, no solamente, y como le decía en un comienzo, de la glorificación. Porque esto es esperanza para nosotros. Él es el primer hombre resucitado. Colosenses 1, 18. Y ustedes dirán, ¿por qué el primer hombre resucitado si Lázaro resucitó? Pero ¿qué pasó con Lázaro? Murió otra vez, ¿no? El único que resucitó y es glorificado y nunca más va a morir es Cristo. Colosenses 1:18, Él dice que Él es el primogénito entre los muertos. Filipenses 3:21, Él nos asegura que Él transformará nuestro cuerpo de humillación, este cuerpo, en conformidad al cuerpo de su gloria. Esa es la promesa que nosotros tenemos. La resurrección de Jesús no es una metáfora simplemente. No es una invención ni un cuento poético. Es la verdad de una nueva creación. Él prometió que va a restaurar todo. Así que va a restaurar nuestro cuerpo de pecado, de dolor, de cicatrices, de cualquier cosa que pase, de dolores, de angustia, de ansiedad, de cada una de las cosas. Él va a eliminar. Posiblemente no lo haga acá. Posiblemente sí, no lo sabemos. Pero finalmente lo va a hacer en un momento donde nos va a glorificar a cada uno de nosotros. Y va a ser justamente cuando estemos en presencia de Él. Así que la resurrección de Jesús es una esperanza para nosotros, pero la glorificación también. Yo creo que pensemos hoy y vayamos pensando en la semana en esto, en cómo el Señor
puede glorificar y ver pasajes acerca de esto. Y es interesante, Apocalipsis 5, 6, él dice, y vi en medio del trono un cordero de pie. ¿Y cuál es la imagen que usa? ¿Ustedes recuerdan? Como inmolado. ¿Ustedes han pensado en esa palabra de Apocalipsis? Que un símbolo de victoria, ¿cuál sería? Un león rugiente atacando. Pero la victoria para Cristo es poner a un cordero herido. No tiene como mucho sentido en la lógica humana. Parece que el Señor decide poner esta imagen de un cordero como inmolado. Ya en la tierra fue un servidor humilde, que de hecho Isaías dice que no tenía, Isaías 53, dice que no tenía un aspecto hermoso ni majestad. Ese fue el libertador. Para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Ahora, uno diría, Él va a venir en gloria con el cuerpo glorificado. Y piensen en una cosa, hermanos, que a mí me impactó esta semana. En vez de venir con una armadura, con una carroza, con un ejército, pero no. ¿Saben con quién viene? Con sus heridas. Él le dice, tóquenme. Y hay otros pasajes que dice, le mostró el costado. ¿Ustedes se acuerdan en Juan 20 que le dice? Uno dice, hubiera aprovechado a restaurar como nos prometió a cada uno de nosotros y restaurar un cuerpo glorioso, pero decide ser el cordero como inmolado, todavía con las heridas, hermanos. Sus heridas no son como las nuestras, son únicas, obviamente, porque nosotros sí seremos restituidos de todas nuestras cicatrices, pero eso es un recordatorio eterno de que, hermanos, en el cielo nosotros vamos a ver a Cristo todavía con sus heridas. ¿Por qué? Porque eso es un recordatorio de nuestra redención, de nuestra muerte. Finalmente la muerte es un recuerdo de la redención cuando estemos en el cielo y lo vamos a ver a Él eternamente, porque Él es un hombre que ya está en el cielo. Fueron una visible característica para los discípulos, pero para nosotros son un recordatorio y serán un recordatorio perpetuo de nuestra redención, de que nosotros seremos semejantes a Él como en gloria, dice Filipenses, pero sin cicatrices. Qué glorioso, hermanos, qué increíble que el único cuerpo glorificado y de repente Él quiere mostrar que son con las cicatrices de la muerte, no cualquier cicatrices, de la redención que Él pagó por nosotros, son parte de su gloria. Yo creo que para nosotros como creyentes, nuestra fe, nuestra esperanza, Cristo le está mostrando acá que no es por sensaciones, Él está diciendo, tóquenme, miren esto, palpen. No es simplemente un emocionalismo, sino hechos. Jesús dio evidencia sola. Y dice en otros pasajes, que no nos corresponde por lo menos, pero hemos leído en nuestra Biblia, que dice que se le pareció a cientos de personas para que justamente todos corroboraran esto. No un grupo que se armó una religión, sino cientos de personas, creyentes y no creyentes incluso, para que pudieran corroborar esto. Cuando dudes, como creyentes, volvé a la Escritura. Él vive. Eso es lo que recordamos hoy. No porque lo sentimos. A veces no sentimos muchas cosas. Pero realmente porque Él prometió y lo ha hecho. Él apareció, Él le habló, Él comió, Él mostró, Él invitó a tocar, comió en medio de ellos para corroborar eso. Pero lo más importante para nosotros es que cómo respondemos ante estas verdades. Ahora, en el verso 41 al 43, ellos responden de una manera totalmente distinta a cómo sucedió cuando en la cruz parecía una derrota. Ellos ahora tienen una certeza. Ellos vieron y ahora están transformados por medio de eso. ¿De qué manera? Con una convicción. Están convencidos de algo, entonces viven para eso. Y eso lo podemos evidenciar en todos los hechos de los apóstoles, justamente. Y toda la Biblia en adelante y hasta hoy estamos acá gracias a eso, porque Dios lo permitió. Los discípulos vuelven a Jerusalén porque la palabra encendió sus corazones. Ellos ahora viven con una valentía, dice Hechos 4:33. Ustedes recordarán, con gran poder daban testimonio ¿de qué? De la resurrección, porque ellos habían visto eso, habían experimentado y ellos daban testimonio de esto. Antes de Jesús enviar a la iglesia al mundo, ¿qué hace? En paciencia les da pruebas,
les da pruebas, justamente para que ellos tengan una convicción, estén convencidos de quién es Él y qué hizo. No es un emocionalismo simplemente, ni conveniencia, porque muchas veces siguen el Evangelio por una conveniencia. No lo es para nosotros. Nosotros seguimos porque amamos a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de en donde nos toque estar. Finalmente el Señor nos capacita, nos vivifica justamente en el camino. Personas cobardes, como estos discípulos, como muchos de nosotros, el Señor los transforma en personas valientes para llevar el Evangelio en realidad. Los discípulos salieron a todo el mundo a predicar que Jesús había resucitado. Estuvieron dispuestos a dar su vida como mártires por esa verdad, por esta convicción que tenían. Quizás no es falta de pasión la que a vos te falta, porque esto hace parte de las emociones. Es falta de no ver a Cristo atractivo. Eso es lo que pasa muchas veces. Cristo todavía no es atractivo o no lo suficiente para vos. No estás dispuesto a morir, no estás dispuesto a tomar un colectivo más, no estás dispuesto a venir, no sé, un montón de situaciones que nos pueden pasar para hacer justamente a favor del reino de Dios. La respuesta no es simplemente hacer y hacer cosas, tampoco, porque eso es un activismo. Simplemente podemos hacer cosas de cristianos, pero sin Cristo en el medio. Es que realmente sea Cristo el Rey que está en el centro de nuestra vida, que la Biblia nos está revelando y nosotros respondemos en adoración. Nuestra vida es desgastar su vida en Él, finalmente, en lo que el Señor está haciendo en nosotros. Si miramos a Cristo más tiempo, piensen en Job. Yo estaba pensando en Job esta semana y él no escuchó respuesta a sus problemas. Cristo, Dios, en este caso Dios, se revela y se muestra a Él más glorioso. Y eso fue suficiente para Job, para poder vivir una vida en agradecimiento, en humildad. Y finalmente cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y vemos a Cristo, nosotros respondemos en adoración. Hermanos, acudamos a la palabra de Dios, que finalmente Él sea la que nos abra los ojos. Escuchemos la palabra, reconozcamos a Cristo en la palabra y dejemos que nuestra confusión la transforme en esta certeza viva de que nosotros vivimos justamente en Cristo resucitado. Vamos a orar, hermanos.